Coincidían el hombre y la máquina en el tiempo y el espacio mientras el universo giraba hacia su desintegración. Me sentí triste por nuestra especie finita, por esos chicos tan jóvenes que algún día no estarían más ahí, por ese yo que algún día desaparecería. Nos iríamos, pero esas máquinas con las que nos fusionábamos día a día se quedarían. Entendí que debíamos cuidarlas, quererlas y respetarlas para que ellas nos permitieran subsistir. Billy Ruth y la vía del futuro de Edmundo Pasoldán. Si tuviéramos que hablar de un referente literario para la narrativa contemporánea latinoamericana, pues uno de ellos indudablemente sería Edmundo Pasoldán, un autor con una trayectoria a sus espaldas pues descomunal, ¿no? Con una capacidad de registro que se mueve con soltura, ¿no? Desde el cuento breve de 2 páginas, el más extenso y por supuesto la novela. Un narrador con mayúsculas que, bueno, pues que forma parte de la historia de la literatura hispanoamericana y que es de por sí pues un imprescindible en español. Nacido en Cochabamba, Bolivia, en 1967, Edmundo Pasoldán es un escritor afincado en Estados Unidos, donde ejerce pues, como profesor universitario en la Universidad de Cornell, impartiendo literatura latinoamericana y además es director del programa de lenguas romances. Perteneció a la antología creada por Alberto Fuguet y Sergio Gómez, Macondo, de 1996, adhiriéndose casi sin quererlo, bueno, pues a un movimiento literario, una generación artificial de escritores, en su mayoría latinoamericanos, que rechazaban de alguna forma pues el realismo mágico, ¿no? Esa característica casi innata del continente. Se apegaban a los entornos urbanos, las grandes ciudades frente a lo natural de la selva, un abrazo a los principios de la posmodernidad que no hacían sino presentar una nueva escena de nuevos escritores. El propio Pasoldán fue crítico años después con este sesgo, aunque al mismo tiempo ha reconocido la importancia de la pertenencia a este movimiento. Ha buceado a su vez por diferentes temáticas en sus obras, desde Río Fugitivo, 1998, El delirio de Turing, del 2003, o Sueños digitales, del año 2000, ¿no? Desde luego no es la primera vez que Pasoldán explora la ciencia ficción ni lo fantástico en general en su narrativa. Como buen ejemplo es su novela Iris, del año 2004, que es como, bueno, pues es una distopía en tiempos de guerra, donde el poder, la esperanza o la violencia se mezclan. Lo mismo ocurre con su exploración sobre los horrores contemporáneos, esa misma violencia joven de la que, bueno, de la que veremos estas semanas unos cuantos ejemplos. Porque para entrar en la narrativa de Edmundo Pasoldán, qué mejor que un par de antologías de sus relatos, intimistas, muy humanos, cercanos al lector y a la vez distantes, escenas delicadamente ambientadas, donde, bueno, pues se ve su maestría como narrador. 2 ejemplos, Billy Ruth, por un lado, y La vía del futuro, por el otro. 2 compilaciones de texto que, bueno, de textos que nos ofrecen un abanico muy claro de 2 tipos de acercamiento por parte del autor a la naturaleza humana. Arrancaremos con Billy Ruth, que indaga acercándose a lo fantástico sobre la violencia, el crecimiento, la muerte, el sexo o el despertar sexual. En Billy Ruth asistimos a un desfile en 2 bloques. Por un lado, el de los adolescentes, jóvenes marcados por el trauma, la desolación, y un segundo bloque de desesperanza, de la triste y a la vez humana y contemporánea normalización del horror. Sin embargo, en La vía del futuro, bueno, pues esta segunda antología de relatos que vamos a ver, nos zambullimos de lleno en un ejercicio de ciencia ficción muy particular, una ciencia ficción muy cercana, donde las IAs y los androides son lo habitual, un mundo invadido por la tecnología, la simulación virtual, donde cada relato explora un acercamiento pues, al más puro estilo de Black Mirror, ¿no? En La vía del futuro, Edmundo Pasoldán nos sugiere un mañana lleno de guiños a otros
otros grandes autores que ya hemos leído por aquí, como pueden ser Stanislav Lem o Ballard, J.G. Ballard, sin ir más lejos, ¿no? Y si en Billy Ruth hay un hilo constante que parece unir todos los relatos, es tan sutil como increíble, porque lo consigue por medio de lo deportivo, el fútbol. En la mayoría de los cuentos de esta antología de Billy Ruth, el fútbol y futbolistas, bueno, pues aparecen desdibujados en el fondo o muy presentes entre los personajes, ¿no? Es uno de los pilares en los que debemos fijarnos, pues, bueno, pues conforman un contexto casi autobiográfico para el autor, ¿no? Puesto que él mismo estuvo 3 años con una beca deportiva en la Universidad de Alabama jugando al fútbol en Estados Unidos. En el caso de La Vía del Futuro, el hilo que tensa todos los relatos es otro bien distinto, ¿no? Pues lo que nos muestra Paz Soldán es la debilidad humana, el miedo y la adoración al mismo tiempo hacia la tecnología, la necesidad de crear un culto, un nuevo Dios para los nuevos tiempos. Por eso se explorará el profundo, un culto que se palpa de fondo, algo a lo que prestar especial atención. En definitiva, relatos muy bien construidos, escenas delineadas, a menudo donde los finales se difuminan o se sugieren, ¿no? Dos antologías brillantes que, en mi opinión, son una muestra perfecta para acceder o deleitarse con un autor brillante e imprescindible del siglo XXI. Por mi parte, poco más que añadir. Buenas y felices lecturas.